Bienvenidos a De Película, el espacio de Caracol Radio dedicado al séptimo arte. Dirige y conduce Mario Alcalá. Un saludo muy especial a todos los oyentes de Caracol Radio en Colombia y en el exterior en este domingo 20 de octubre de 2024. Y a partir de este momento comienza De Película, el espacio del Grupo Prisa dedicado al séptimo arte, porque la única sala de cine en la radio de nuestro país es De Película. Todos ustedes, nuestros amables oyentes, nos pueden seguir escribiendo en nuestras redes sociales en X, somos @caracoldepeli, y también estamos en Instagram y en TikTok como @caracoldepelícula. Y esta voz ronca de tono áspero hace parte o pertenece a un hombre nacido el 7 de diciembre de 1949 que ya tiene 74 años de edad, actor, compositor, cantante, músico, el señor Thomas Alan Waits, más conocido para nosotros sus amigos como Tom Waits, que pegó varias rolas incluyendo Hold On, también Going Out West, I Don't Wanna Grow Up y esta que escuchamos de fondo, Heart Attack and Vine, y que hace parte del soundtrack o la banda sonora de Hellboy 2004. ¿Y por qué hablamos de Hellboy? Porque hoy es un especial de domingo aquí en De Película. Le vamos a estar dedicando todo nuestro espacio a recordar lo que han sido las adaptaciones al cine de ese famoso personaje creado por Mike Mignola, el famoso Hellboy, que nació por allá en agosto de 1993 y ha aparecido en miniseries, en crossovers, en los cómics y a lo largo de 4 largometrajes. Este semidemonio, bien intencionado, cuyo verdadero nombre es Anung Unrama, y en su frente pues están los distintivos cuernos y esa corona en llamas, y que fue invocado en esa primera entrega por los nazis. Y es que precisamente uno de los grandes estrenos en la cartelera de cines en este fin de semana es una nueva entrega, la más terrorífica, la de menor presupuesto de las 4 que se han hecho, Hellboy the Crookman, y que ya tiene a otro actor como ese personaje que además se convirtió en uno de los rostros habituales, especialmente por estas fechas, y que seguramente muchos de ellos vagarán por las calles el próximo 31 de octubre con motivo del Halloween, porque ese cosplay, ese disfraz es ya recurrente, el de Hellboy. Y es un personaje que nace precisamente a cargo de Dark Horse, otra de las empresas dedicadas a las viñetas, a los cómics. Así que hoy aquí en De Película de Caracol Radio, con las anécdotas, con los sonidos y con la música, las bandas sonoras, estaremos recordando a Hellboy en el cine a propósito del estreno de esa 4ª entrega de Crookman. Sean ustedes bienvenidos, esto es De Película de Caracol Radio y este señor es Tom Waits. Los eventos que sacudieron a la Ciudad de México. Te faltó una parte. ¿Puedo? Hola, papá. Mi padre decía que afeitarse era lo más importante del día. Eso diferenciaba a los caballeros de los filisteos. Solo un verdadero hombre sostiene una navaja contra su garganta y jamás se... Y ese sonido que escuchábamos era Hellboy limando sus cuernos, y aquí está en compañía del que él llama su padre. En Hellboy, modelo 2004, una producción que tuvo un presupuesto limitado a cargo de Sony Pictures en 2004, apenas $66 millones, y su recaudación tampoco fue cosa del otro mundo, apenas alcanzó $100 millones, registrando algunas pérdidas, pero que dio pie a que se siguiera adaptando. Hay que decir también que Hellboy
ha estado presente en películas animadas, en series y por supuesto en los cómics, en las viñetas. Para darle digna sepultura. Se había vuelto impío, un vampiro, una criatura de los... La dirección corrió a cargo del reconocidísimo hombre de Guadalajara, nacido en 1964, ganador en 3 ocasiones del premio Oscar de la Academia, el señor Guillermo del Toro, sí, el mismo hombre de La forma del agua, de Pinocho y del laberinto del fauno. Y aquí el gran personaje de esta historia, su rostro le ayudaba a ser un Hellboy, aunque uno pensaría en principio que se trata de un hombre más alto, debido a que el personaje originalmente pues mide muchísimo más, sobrepasa casi los 2 metros, pero el actor mide 1,83 m, el de esa primera entrega, el gran Ron Perlman, nacido el 13 de abril de 1950, que se hizo muy famoso especialmente en los años 80 por ser Vincent en la versión televisiva a lo largo de 55 episodios entre el 87 y el 90 de La Bella y la Bestia con Linda Hamilton. Dime, ¿te acuerdas de Osiris, ese club? Sí, los desnudistas de Jersey. Y el reparto también tenía la presencia de una mujer que infortunadamente pues cayó en una enfermedad degenerativa, pero que en cierto punto de su historia se convirtió en un verdadero símbolo sexual porque es una mujer despampanante. Ustedes la pueden recordar por Cruel Intentions, también por La cosa más dulce. Se trata de Selma Blair, nacida en 1972. Y en el elenco aparecían entre otros Doug Jones, también Rupert Evans y Ian McShane. Hellboy me robó la vida que yo pude tener. Me confinó a una existencia miserable. Ahora solo vivo para matarlo. Bueno, y aquí la historia empieza en 1944 cuando, ayudado por el ejército alemán y el departamento científico que investiga lo oculto, que hace parte de la realidad, esta era un ala de los nazis del Tercer Reich que, tratando de revertir el pobre resultado que tuvieron en la guerra, apelaban a todo tipo de artimañas, incluyendo la investigación de lo oculto. Y después de lograr invocar al hijo del diablo, a Hellboy, pues terminan trayendo a la vida a este personaje que termina cambiando de bando y conforma una legión de superhéroes que lucha contra otro tipo de entidades venidas de lo paranormal. ¿Qué ganas? Eso a ti, ¿no? Y allí aparece John Myers, el rol a cargo de Rupert Evans, que es el agente por parte del gobierno de los Estados Unidos que tiene la difícil tarea de tratar de lidiar con la volátil y difícil personalidad de Hellboy, pero en su camino también aparece una mujer con ciertos poderes, Liz Sherman, el rol a cargo de Selma Blair, que junto con Abe Sapien, que es un personaje muy similar al de La forma del agua, pues terminan conformando este equipo que lucha contra otros demonios. Y cuando el guionista y el director Guillermo del Toro se reunió con los productores, se sugirieron muchos cambios al personaje Hellboy. Una idea era que Hellboy fuera un humano que se transformara en Hellboy cuando se enojara, similar al ya conocidísimo Hulk. Otra sugerencia era que viniera del infierno, pero fuera un humano normal. Del Toro vetó todos estos intentos de alterar al personaje, afortunadamente. Mi señor. Hellboy, bienvenido. Gran parte de la demonología de esta película se inspiró en el mito de Cthulhu, desarrollado por H.P. Lovecraft, un escritor de terror de la década de 1930. Las criaturas de Samael tienen características tanto de Cthulhu como de los dioses antiguos, con muchos ojos y tentáculos que duermen en el borde del universo y son un elemento básico de sus libros. Sí. Y al reunirse para hablar sobre la película, el creador y coproductor ejecutivo de Hellboy, Mac Mignola, y el guionista y director Guillermo del Toro decidieron revelarse mutuamente su elección para el papel principal de Hellboy. Ambos dijeron al mismo tiempo, sin dudarlo, que el hombre indicado era Ron Perlman. También hemos dado consejos vitales a tu... Y precisamente de esa primera entrega de Hellboy, modelo 2024, aquí escuchamos a una banda de rock formada en Los Ángeles, California, Palo Alto, que tuvieron canciones como Sony, como Through the Brick, y aquí los escuchamos con Breathe In de la película Hellboy de 2004.
there's no one around. Your whole life sectioned off from red ropes, wishing you could see hope, but you're stuck in the ground with this mini sideshow. Let the scenes go, it's obvious that you won't. Would you say it feels slow? Would you stay home? How do you feel? It's how do you feel suffocated? Breathe in, breathe in, breathe in. Look what's all around you. Breathe in, breathe in, breathe in. Look what's all around you. Taking off in circles, wondering if it's worth it. You're innocent and ignored, but this mainline system has a glitch in it. Its ignorance has been shown. When you realize it's paid for, wondering where the story's gone. It's how do you feel? It's how do you feel suffocated? Breathe in, breathe in, breathe in. Look what's all around you. Breathe in, breathe in, breathe in. Look what's all around. Doesn't matter if you run the race. Doesn't matter if you're gonna win. When you take it off the road and you're locked outside the door, it's okay. Life's that dizzy, far too busy, it never stops. Feeling heavy, try to steady, it's all you've got. Breathe in, breathe in, breathe in. Look what's all around you. Breathe in, breathe in, breathe in. Look what's Entonces se forjó una corona mágica que permitiría a todos los de sangre real dirigir el ejército dorado si su poder no era cuestionado. Yo soy el Rey Valor, líder del ejército dorado. ¿Hay alguien que cuestione mi derecho? Y en el Salón del Trono, nadie lo desafió. Pero espera, ¿y si lo hubieran desafiado? ¿Habrían peleado? Seguramente. Un desafío debe responderse. Y con estos sonidos en el español latino avanzamos 4 años a esa segunda entrega también con la dirección Guillermo del Toro. Una película de 2 horas de duración navegando nuevamente la fantasía, la aventura, el horror y la ciencia ficción en tono de superhéroes. Un largometraje titulado originalmente Hellboy 2, The Golden Army, y que se presentó como Hellboy 2, El Ejército Dorado. Tenía piedad. No sentía ninguna lealtad ni dolor. Y el corazón del Rey Valor se llenó de arrepentimiento.
Continuaban en el elenco Ron Perlman como Hellboy, Lee Sherman era de nuevo el rol de Selma Blair, también John Hurt, Duke Jones como Abe Sapien, y aquí en el elenco ingresaba una actriz nacida el 18 de diciembre de 1980 en Londres, Inglaterra. Se trata de Anna Walton, que había estado en Crónicas Mutantes, también en Soulmate, en Vampire Diary, y que aquí esta actriz interpretaba a la princesa Nuala, que se marchó al exilio jurando regresar el día que su pueblo más lo necesitara. Y ese personaje albino completamente blanco, con ojos negros y con una cabellera dorada, era interpretado por un actor también londinense nacido en 1968, el 29 de septiembre, Luke Goss, que había estado en películas como Death Race en su segunda entrega y After the Screening. E indestructible. Wow. ¿Qué significa inindustriable? Indestructible. Significa... Sí, aquí es algo llamativo ver a Hellboy apenas siendo un niño y criado como si fuera un humano a cargo del rol a cargo de John Hurt. Ese ejército no puede ser real. ¿Eso piensas? Seguramente lo averiguará. Y mucha de la historia está en estos diálogos y tiene que ver con una ruptura que se surtió de una antigua tregua establecida entre la raza humana y un reino invisible habitado por criaturas fantásticas. El infierno en la tierra está prácticamente a punto de emerger. Y allí aparece un líder despiadado en el reino de abajo que reniega de sus orígenes y despierta una amenaza sin precedentes. Ese ejército de criaturas que nadie puede parar, un ejército dorado que ha vencido a grandes ejércitos. Y de nuevo, el llamado a salvar la situación junto con sus compañeros es el famoso Hellboy, que hace parte de la Agencia de Investigación y Defensa Paranormal, la AIDP, junto con la que ya es su compañera sentimental, de la cual es completamente celoso Liz, el rol a cargo de la gran Selma Blair. Hellboy, en su segunda entrega, El Ejército Dorado, fue una producción que aumentó su presupuesto, llegó a $86 millones, con diferencia de los 66 de la primera parte, y tuvo una recaudación del doble, $160 millones, ya no a cargo de Sony Pictures, sino de Universal. Y como el ángel de la muerte Duke Jones solo podía ver a través de la grieta que atravesaba la máscara que llevaba, además las alas mecánicas que llevaban pesaban alrededor de 40 libras. En un principio se suponía que Doc caminaría por el set, pero cuando se descubrió que apenas podía mantenerse en pie lo colgaron de un alambre, por eso el ángel de la muerte flota. Y el argumento de la película gira en torno a Irlanda y la mitología irlandesa. Nuada es el nombre del primer rey del pueblo mitológico Tuatha de Danann. El Nuada mitológico llevaba el epíteto de mano de plata, porque tras haber perdido su brazo en batalla, llevaba un brazo de plata funcional. En la película, el epíteto de Nuada es lanza de plata y el padre de Nuada, Valor, tiene un brazo mecánico. Y para esta película Peter Jackson se acercó al escritor y director Guillermo del Toro para dirigir Halo, y aunque del Toro lo consideró, rechazó la oferta para poder dirigir esta secuela. Además del Toro, rechazó Soy Leyenda de 2007, Llamada Perdida Phone Call de 2008 y Harry Potter y El Misterio del Príncipe de 2009, todo porque estaba muy involucrado en el proyecto y en llevar esta secuela. Del año 15.000 a 10.000 antes de Cristo. La encontraron en un depósito. A Ron Perlman le ofrecieron el papel de Piccolo en Dragon Ball Evolution de 2009, pero también, muy al estilo de Guillermo del Toro, lo rechazó únicamente para encarnar a Hellboy en esta segunda parte. 350, gracias. 375, 300... Bueno, ¿y qué decir de Hellboy en su segunda parte, de Golden Army o El Ejército Dorado? Fue una película que resultó conteniendo la esencia de esa primera entrega. Se respetaba por parte de Guillermo del Toro el acercamiento a los cómics, a las viñetas. Su parte visual resultó ser mucho más entretenida. Hay que decir que ese Ejército Dorado resultaba siendo uno de los grandes personajes de la historia, y al mezclarle esa mitología irlandesa, pues se convirtió en una interesante historia de aventura para muchos, donde me incluyo,
pues resultó siendo más entretenida esta segunda parte, aunque para la crítica no lo fue tal y decían que se había perdido el toque de esa producción del año 2004, pero le funcionó bien en taquilla, pero hasta ahí llegó y pasarían muchos años para que viéramos de nuevo al señor Hellboy en un largometraje. Y aquí en De Película de Caracol Radio, al igual que las anécdotas y los sonidos, pues también recordamos a Hellboy, El Ejército Dorado de 2008 con música. Y aquí aparece una banda originaria de Glasgow, en Escocia. Se trata de Travis con la canción All I Want to Do Is Rock de la película Hellboy 2, The Golden Army. El profesor, tu padre y yo nos conocemos hace mucho. Sí, soy. El Club Osiris lleva mucho tiempo dedicado a la preservación de la historia secreta de Gran Bretaña. Nos brinda cierto conocimiento sobre individuos que son como tú. Ajá. También hemos dado consejos vitales a tu AIDP algunas veces. Oiga, mejor vayamos al punto. A menos que me haya hecho cruzar el océano solo para darme una lección de historia.
puede que sea mejor que lo veas. Después de la pausa continuamos aquí en De Película de Caracol Radio en este 20 de octubre, en este domingo, y estamos en este especial recorriendo a través de los sonidos y la música la saga cinematográfica, las películas de Hellboy, la creación de Mike Mignola, The Dark Horse, a propósito del estreno, la presencia en la cartelera, en las salas de cine de una nueva entrega de Crookman. Y con estos sonidos en el español latino viajamos a 2019, con un largometraje de 2 horas que cambió varios frentes, incluyendo al director y al gran protagonista, con la cinta titulada simplemente como Hellboy. A 3 gigantes en realidad. Con uno podemos, incluso con 2, pero con 3, eso ya es otro asunto. Y aquí la dirección corrió a cargo de un guionista y productor nacido en el Reino Unido en 1970, el señor Neil Marshall, que hizo una película que con el paso del tiempo se convirtió de culto en el cine de terror, The Descent, del año 2005. También este hombre hizo Dog Soldiers y Doomsday, que fue ampliamente criticada el día del juicio en el año 2008. Son gigantum mortis, desagradables. Pregúntale a tu padre. Y de los 1,83 metros de estatura de Ron Perlman pasamos al 1,91 m de estatura del señor David Harbour, nacido en Nueva York el 10 de abril de 1975, que fue célebre por su participación en la serie Stranger Things y que también lo hemos visto en largometrajes como Suicide Squad, como La Viuda Negra, interpretando al famoso Alexei, y también en Revolutionary Road de Sam Mendes. Justo antes de la guerra. Quiero presentarte a nuestra vidente interina, Lady Elizabeth Hutton. El espíritu con el que me contacté. Y en el reparto de esos primeros personajes continuaba Ian McShane interpretando al profesor Broom, y aquí la gran villana de esta historia, una de las mujeres más célebres, especialmente en los años 90, absolutamente despampanante, además supermodelo, nacida en Ucrania en 1975, el 17 de septiembre, una mujer que tiene 1,74 m de estatura y que, insisto, se convirtió en un símbolo sexual, Mila Jovovich, sí, la famosa Alice de toda la saga de Resident Evil, y que también estuvo como Lilo en El Quinto Elemento de Luc Besson en 1997. Sí, que hizo una película nefasta, terrible, llena de trucaje y de efectos visuales y especiales, llamada Ultraviolet. Alemania era derrotada. Y en el elenco aparecían Brian Gleason, Sasha Lane y Mark Stanley. Los nazis aún tenían un último as en la manga. Recurrieron al infame nigromante Gregory Rasputin. Y de nuevo, a manera de reboot, de reinicio, se tomaba gran parte de la historia del año 2004 y aparecían los nazis invocando elementos de lo oculto para traer a la vida a Hellboy. Y aquí aparece también, como en esa primera entrega, esa reina de la oscuridad Nimue, que volvía a la vida después de estar prácticamente enterrada y desmembrada a través de un ritual de sangre. Por fortuna llegó el legendario cazador nazi, la langosta. Y ahí está la langosta en esta historia, donde de nuevo teníamos a la Agencia para la Investigación y Defensa de lo Paranormal, la AIDP, que le tienen la tarea de derrotar a ese espíritu ancestral, a Nimue, conocida como la Reina de la Sangre. Y Nimue fue la amante del mismísimo Merlín durante el reinado del rey Arturo, y de él aprendió los hechizos que la llevaron a ser una de las brujas más poderosas. Pero para la desgracia de sus cercanos, ella fue víctima de la locura, se apoderó de ella y aprisionó al mago para toda la eternidad. Y hace siglos consiguieron acabar con esta villana enterrándola profundamente, pero vuelve de entre los muertos con la intención de destruir a la humanidad con la magia negra, y por eso la AIDP, en cabeza de Hellboy, tiene que enfrentar tamaña amenaza. Y ustedes, esclavos del régimen, cuidado con mi garra. A mediados de 2012, Ron Perlman volvió a ponerse el traje, la rutina de maquillaje de 4 horas necesaria para transformarse en Hellboy, para cumplir con la petición de Make-A-Wish de un niño de 6 años llamado Zachary, que tenía leucemia. La casa de efectos especiales Spectral Motion, que había trabajado en las 2 películas anteriores de Hellboy, aplicó el maquillaje a Perlman y también maquilló a Zachary como Hellboy para que él pudiera pasar el día
con su superhéroe favorito. Guillermo del Toro se sintió tan conmovido por este evento que lo inspiró a reiniciar la producción de Hellboy 3. Sin embargo, después de varios años sin el progreso, porque del Toro estaba trabajando en otros proyectos, el estudio se acercó a Neil Marshall para dirigir la película y decidió que tenía que ser un reinicio para diferenciarlo de la visión de Guillermo del Toro. Padre nunca te lo contó, ¿no? ¿Por qué estaba allí esa noche? Y Mike Mignola participa más directamente en la producción de esta película que en las que tuvieron a Guillermo del Toro como realizador. Según el nuevo director, él se encargaría de una versión con la idea de restarle importancia a los elementos de superhéroes de la película, eliminar los guiños a Guillermo del Toro y mantenerse más cerca del tono oscuro de las novelas gráficas, convirtiéndola en una entrega de la franquicia mucho más orientada al terror. Descansa un poco, Hellboy. La cacería será al amanecer. Y David Harbour describió su interpretación de Hellboy como una versión adolescente de Hellboy de Ron Perlman. Es más joven y más duro, y realmente lucha con la idea de si es o no una buena persona, dijo en varias entrevistas David Harbour. Los realizadores de este reboot de 2019 no querían que apareciera el color rojo en las escenas en las que aparecía Hellboy. Querían específicamente que el foco estuviera en él y su apariencia se destacara. Las pocas excepciones en las que se permite el color rojo en las escenas con Hellboy son cuando hay derramamiento de sangre. Por favor, respete nuestro voto de silencio. Y el presupuesto inicial de esta película fue de $50 millones. Muchos años después tuvo un presupuesto menor que la segunda parte, El Ejército Dorado, pero la respuesta de la crítica, de los fanáticos y del público en general fue muy pobre. La producción estuvo a cargo de Lionsgate Films y apenas recogió $40 millones, significando pérdidas muy importantes para estos estudios y prácticamente enterrando al señor David Harbour y al director Neil Marshall como la cabeza, como el realizador y como el gran protagonista de Hellboy. ¿Dónde está Momhead? ¡Vengan, malditos bastardos! Sí, como reboot la película no funcionó. Muchos añoramos lo que había hecho Guillermo del Toro. Aquí el tono más oscuro no funcionó. La parte visual también dejó mucho que desear precisamente por lo limitado de su presupuesto y también los problemas internos que se surtieron en el rodaje, especialmente la difícil relación entre David Harbour y el director Neil Marshall hicieron que esta película fuera un completo desastre y por eso prácticamente pasó al olvido y seguimos guardando con agrado esa primera entrega de 2004 hasta la llegada de este Crookman, de la cual hablaremos en pocos segundos después de escuchar parte de la banda sonora de Hellboy 2019. Y aquí aparece una banda de rock alternativo oriunda de Ítaca en Nueva York. Se trata de Ex Ambassadors, que tuvieron canciones como Boom, como Blinding Lights, y esta que escuchamos a continuación, muy adecuada para lo que es Hellboy en su aspecto de demonio, con este tema The Devil You Know, el diablo que tú conoces. ¡El maldito hierro!
En De Película, el estreno. Algo está pasando aquí. Y debo entenderlo. Como tú. Por eso no debes estar aquí. Tal vez pienses que una entidad demoníaca es algo que conocemos. Y con estos sonidos de su tráiler en el español latino, llegamos a este 2024 con el gran estreno de este fin de semana en las salas de cine. Una película que retoma un viejo personaje y que aparece por cuarta vez adaptado al cine. En una producción de 1 hora 39 minutos de duración, navegando especialmente el terror, con zombies, con brujas, con elementos sobrenaturales. Se trata de la cinta Hellboy, The Crookman. Lo llaman The Crookman. Pensé que el Gran Rojo no le temía nada. Sí, ese gran rojo del que hablan ahí es precisamente nuestro gran personaje Hellboy, la creación de Mike Mignola. Aquí la dirección corre a cargo de un guionista y productor llamado Brian Taylor, un hombre que en el pasado había estado en la serie de televisión Happy a lo largo de 18 episodios y también como guionista de un par de entregas de una cinta de acción del señor Jason Statham, que tenía unas escenas bien particulares, una en especial donde el personaje central, el señor Chef Chelios, en Crank, tenía que reiniciar su corazón y la mejor forma para hacerlo era tener sexo ahí en vivo y en directo al frente del público en una tribuna, en un evento deportivo. Bueno, esa era la película del señor Brian Taylor, Crank, con Jason Statham. Y enderezaré lo que sea necesario. Y después de la presencia de Ron Perlman de 1.83 en dos producciones, la de 2004 y 2008, la del señor David Harbour de 1,91 m de estatura en 2019, ahora el turno es para un hombre de 1.87, nacido el 27 de agosto de 1986 en Nueva York, en la Gran Manzana en los Estados Unidos, Jack Casey. Él había estado en la serie de televisión Close y también en un pequeño papel en la versión cinematográfica de la serie de televisión Baywatch en 2017. Por eso no debes estar aquí. Tal vez pienses que Y el elenco lo complementa una actriz nacida en Hong Kong, Adeline Rudolph. Ella estuvo en Resident Evil, la película 2022, también en Mortal Kombat y en una serie llamada Sabrina, en 36 episodios como Agatha. Y si Adeline Rudolph es una mujer hermosa, aquí hay una bruja absolutamente despampanante que uno no tendría miedo de encontrársela en la noche. Y no por ser bruja, sino porque prácticamente es una mujer alucinante. Se trata de Leah McNamara, que estuvo en la serie The Gentleman y también en Normal People en 2020. Aquí Leah McNamara interpreta a una bruja blanca llamada Effie Kolb. ¿Escuchaste algo? ¿Tu camino termina en la oscuridad? ¿Cómo? El mío. Y también en el elenco de Hellboy, The Crookman, aparecen Susan Bertish, Joseph Marcel como un presbítero, un sacerdote ciego que tiene gran relevancia en una escena que sucede en el interior de una iglesia, y también Martin Basindale. Por un
camino desconocido. Y ya pasando a la historia, pues en los primeros minutos aparece una nueva agencia, ya no es la AIDP, sino la BPRD, donde aparece Hellboy y una agente, una novata llamada Bobby Jo Song, el rol a cargo de Adeline Rudolph, que tiene la difícil tarea de transportar una araña gigantesca, pero que también tiene la capacidad de cambiar su tamaño y convertirse en una araña como las conocemos, no en tamaños importantes. Y cuando todo se sale de control, cuando esta araña ataca a uno de los ocupantes y también al propio Hellboy, a la propia Bobby Jo Song, pues ellos terminan en un paraje en medio de un bosque, alejados de las concentraciones urbanas. Y desde ese instante pues se cruza en su camino el otro personaje de esta historia, Tom Farrell, interpretado por Jefferson White, un hombre que tiene tras de sí una historia que tiene que ver con un viejo ritual que involucra huesos de gato y que prácticamente con un solo hueso, que podría ser una suerte de maldición o de amuleto, pues este hueso es prácticamente el objeto de deseo por parte del personaje de terror que le da el título al largometraje, el famoso Crookman, que aquí lo interpreta ese actor Martin Basingdale, que viene siendo muy recurrente como The Gray Man, como otras versiones del propio Crookman, y que es un ente paranormal que suele acechar tanto en las pesadillas, en los sueños, como también en los parajes oscuros. Y este personaje pues va a tratar de apoderarse nuevamente de su hueso, pero cuando Tom Farrell entre en contacto con Hellboy, prácticamente entre ellos forman un escuadrón, un equipo que se va a encargar de luchar con todo tipo de personajes, con brujas, con zombies, con arañas gigantescas, con otros monstruos salidos de cualquier pesadilla. Y en ese proceso, en ese trance, el propio Hellboy se dará a la tarea de recordar sus orígenes y ver a su madre, que se encuentra en las garras de el infierno. Habíamos hablado de los presupuestos de las entregas anteriores, que pues no sobrepasaban los 100 millones de dólares y que el más cercano a esta cifra pues había estado rondando los 70 millones de dólares. Pues esta producción en pleno 2024, después de la de 2004, 2008 y 2019, apenas tuvo un presupuesto de 20 millones de dólares, el más bajo de las 4 entregas, y esto se nota a leguas precisamente en su parte estética. Muy bien, serpiente, hagamos esto. No dejen que sus... Sí, también se me olvidaba, dentro de todos los espectros que aparecen, pues también una serpiente muy al estilo de los libros de magia negra. Y a diferencia de las otras 3 películas de acción real de Hellboy, Mike Mignola, creador del personaje, recibió un crédito en esta película por coescribir el guión. Ha sido muy franco sobre su desagrado por algunas de las decisiones creativas de las primeras 3 películas. Sin embargo, recibió crédito por la historia de Hellboy 2, El Ejército Dorado de 2008, a pesar de no tener ninguna participación en el guión. Y aún después de esto, fue franco sobre su decepción con el producto final. Hijo. Por si acaso. Es la de más bajo presupuesto, es también la más corta de todas las películas, apenas con 1 hora 39 minutos de duración. Esto se le agradece porque pues no tenía más que contar. Y debo entenderlo. Ya que decía, el nuevo Hellboy tenía 36 años durante el rodaje, lo que lo convirtió en el actor más joven en interpretar a Hellboy en una película de acción real, superando a David Harbour, que tenía 42, y a Ron Perlman, que también estaba por encima de los 40. En una entrevista con Nova Stream, el director Brian Taylor declaró que las secuencias de títulos no estaban planeadas. Él mismo diseñó el título desde su casa. Como la película se quedó sin dinero, utilizó sus habilidades con After Effects y con Photoshop para diseñar la secuencia de títulos. Quería darle a la película un aire de terror al estilo Hammer Horror, un poco de terror popular de los años 70. He escuchado sobre él toda mi vida. Lo llaman. Bueno, realmente lo que pasa con Hellboy, The Crookman, es que el gran talón de Aquiles es precisamente la falta de presupuesto. Es que nomás esa anécdota acerca de que el propio director le tocó con Photoshop diseñar los créditos ya quiere decir mucho.
Así que luce más como una producción hecha para el canal Warner o para una producción de esas que hacen los fanáticos en YouTube acerca de grandes franquicias. Esto empezando en lo que tiene que ver con su diseño de producción y su parte estética. Si nos vamos a su historia, pues hay que abonarle que sí toma un tono muy, muy terrorífico, es la más terrorífica de todas las entregas. Para los expertos, para los fanáticos, no soy afín, no he leído los cómics, pero con las personas que he tenido la oportunidad de conversar, me hablan y me dicen que sí, es muy cercana a las viñetas y que esto pues es lo único rescatable dentro de esta historia. Y de resto, pues asistimos a una producción con lugares comunes, con entes paranormales y con un sinfín de apariciones, insisto, de arañas gigantes, de serpientes, de zombies, de brujas, de sacerdotes ciegos y todo esto tratando de adornar una historia que en realidad pues no tiene algún elemento sorpresivo o no tiene algún punto más allá de esas visiones a manera de flashback que tiene Hellboy acerca de su madre que no se había mostrado en los anteriores largometrajes. Como tú. Por eso no debes estar aquí. Sí, no deberíamos estar aquí, diría cualquier espectador casual que asista a ver esta película y más bien esperar a que de pronto llegara al streaming para no tener que invertir una cantidad de dinero, aunque sea corta, pues en realidad si no se es muy afín con los cómics se puede pasar un mal rato y de todas es la peor calificada y con razón. Así que con menos presupuesto, menos duración y menos interesante se presenta Hellboy the Crookman, el gran estreno de la semana. Y también vamos con su banda sonora. Y aquí aparece una agrupación de rock estadounidense que estuvo muy cercana a los surfistas por allá en los años 60. Ellos son The Rebels con este tema Midnight Stroll de la película Hellboy the Crookman. ¿Escuchaste algo? ¿Tu camino termina en la oscuridad? ¿Cómo? El mío. Los retos siguen apareciendo. Y esto apenas comienza.